¿Y si hubiera habido dos Australias en la historia? El destino de Australia podría haber sido muy diferente en medio de la Gran Depresión. Más del 6% de los votantes apoyaron la secesión en un referéndum en Australia Occidental. Buscaba salir de la Federación Australiana, formar su propia nación y quizá regresar al Imperio Británico. Pero como un dominio independiente, el Parlamento aprobó la ley de secesión en el 34 y la delegación viajó hasta Londres. Sin embargo, el Parlamento británico, citando convenciones constitucionales, finalmente se negó a actuar. El impulso se perdió y ese capítulo de casi secesión terminó en decepción local. Pero, ¿y si hubiera pasado? Actualmente, Australia Occidental es el estado más grande de Australia. Es el que tiene el nombre menos original y abarca unos 2.5 millones de kilómetros cuadrados en el tercio occidental del continente. Australia Occidental es la segunda subdivisión más grande del mundo. Solo es superada por la República de Sakha en Rusia y es una de las regiones geográficamente más aisladas de la Tierra. Su ciudad capital, Perth, está a unos 1.100 kilómetros de Adelaida, la metrópolis más cercana al este. Así que puedes entender por qué está bastante aislada. A pesar de esta lejanía, Australia Occidental abarca un tipo de terreno impresionante. A lo largo del suroeste se encuentran bosques de tipo mediterráneo, tierras agrícolas, viñedos en Margaret River y también un clima de tipo mediterráneo. Si te mueves un poco al norte, el paisaje cambia a un tipo semiárido. Es su cinturón triguero, y luego se extiende hacia vastos desiertos como el Gran Desierto Victoria, Gibson y el Gran Desierto Arenoso. En contraste, el extremo norte presenta climas tropicales en la región de Kimberley, y estos también se caracterizan por costas más escarpadas e incluso influencias de monzones. La naturaleza es dura en varias zonas. En verano, las máximas llegan a 9 grados Celsius, y la fauna peligrosa destaca el entorno. Aunque es enorme, la población de Australia Occidental está muy desequilibrada. De casi 3 millones de habitantes, más del 90% vive en la esquina suroeste, con alrededor del 80% concentrado en el Gran Perth. Centros regionales como Geraldton, Banbury, Albany y Calgary tienen cada uno unas pocas decenas de miles de habitantes. Más allá de sus límites, la tierra es extensa y poco poblada. La propia Perth a veces es descrita como la capital más aislada del mundo, y ese aislamiento está ligado al carácter económico de Australia Occidental. El estado es rico en recursos naturales como mineral de hierro, gas natural, oro, níquel, aluminio, litio, minerales de tierras raras, cobalto y mucho más. En 2022, solo las industrias de minerales y petróleo valían unos 183.000 millones de dólares australianos, representando el 94% de Australia Occidental y casi el 46% de las exportaciones comercializables del país. Australia Occidental produce el 34% del hierro mundial y controla casi el 30% de las reservas conocidas. Si le sumas oro, níquel, litio, aluminio, petróleo y todas las demás cosas, se convierten en una potencia de extracción. Aportan casi el mismo porcentaje del PIB nacional, con 455.000 millones de dólares australianos, y tienen el PIB per cápita más alto de Australia, más de 135.000 dólares australianos por persona comparado con un promedio nacional de 74.000 $. Esto fue clave. Los locales sentían que aportaban mucho al gobierno central y a las finanzas de Australia sin recibir suficiente apoyo. Eso era en ese momento. No sé si ese apoyo existe actualmente. Además de los recursos naturales, sectores como finanzas, bienes raíces, seguros y turismo han cobrado impulso. En 2019, el turismo aportó unos 9.000 millones de dólares, mientras que el trigo generó solo 3.500 millones en Australia. Australia Occidental reafirma su identidad cultural y simbólica mediante el emblema del cisne negro. Destaca en la bandera estatal, junto con la Union Jack y la Cruz del Sur. Esto resalta los orígenes coloniales y la singularidad de Australia Occidental.
fundada como colonia británica en 1829, cuando el capitán James Stirling estableció formalmente la colonia del Río Cisne. Al principio, era una colonia totalmente separada del resto de Australia. Como los primeros asentamientos penales en Nueva Gales del Sur y la tierra de Van Diemen, Australia Occidental fue pensada inicialmente como colonia libre, atrayendo colonos con promesas de tierras y oportunidades. Pero las difíciles condiciones, el aislamiento y la falta de mano de obra llevaron a la colonia a aceptar convictos. De 1850 a 1868, creo que fue para apoyar una economía difícil. A lo largo del siglo XIX, Australia Occidental mantuvo su propio gobierno colonial, leyes y costumbres, y tuvo una interacción limitada con el este, que se desarrolló bajo diferentes condiciones sociales y económicas. Hasta la Federación de Australia, en 1900, unos se unieron a la nueva Commonwealth, siendo la última de las 6 colonias originales en aceptar. Lo hicieron con considerable vacilación y oposición interna. La separación prolongada creó una identidad regional que aún influye en las actitudes políticas y culturales del Estado, incluyendo debates sobre autonomía e independencia. Dada la solidez, no es sorprendente que en algún momento existieran ideas secesionistas. Percibiendo que Australia Occidental mandaba riqueza al gobierno central, pero recibía menos en devoluciones federales. En 2008, el ex primer ministro Ricardo Corte y otros líderes políticos señalaron desequilibrios, como el hecho de que Australia Occidental aportaba alrededor del 35% de los ingresos por exportación de Australia, pero recibía menos del 6% de las redistribuciones del GST. Colonial es otra. El ministro Norman Moore propuso la secesión y una defensa independiente, quizá apoyada por China. Las encuestas de opinión durante el COVID-19, cuando cerraron sus fronteras, encontraron que alrededor del 28% de las personas apoyaba la secesión total. Eso no es, de ninguna manera, una mayoría. Si 1/3 de la gente quiere la independencia, hay que atender las causas de eso. El sentimiento moderno de secesión, aunque menor, refleja movimientos históricos previos a 1920. Como mencionamos antes, a principios del siglo XX, intentaron seriamente dejar la Federación Australiana. Durante la Gran Depresión, la crisis económica, el desempleo y el descontento con políticas federales hicieron que muchos en la región sintieran un trato injusto de la Commonwealth, impulsando el deseo de independencia. La Liga del Dominio de Australia Occidental inició una campaña de secesión, afirmando que al Estado le iría mejor como dominio independiente dentro del Imperio Británico. En 1933, un 66% de los votantes apoyó dejar la federación en un referéndum estatal. Aunque había un mandato claro, el intento fracasó. Se envió una delegación a Londres para pedir al gobierno británico aprobar la separación de Australia Occidental. Pero los británicos, siguiendo los principios del recién establecido Estatuto de Westminster, se mantuvieron firmes y dictaminaron que la Constitución australiana no podía ser enmendada sin la aprobación expresa de toda la federación. Y esa decisión prácticamente desinfló el movimiento. Para el 38, el sueño de la secesión estaba hecho trizas. Aún así, ese capítulo demostró que la secesión en Australia era más que una simple charla ociosa. Estuvo peligrosamente cerca de convertirse en realidad. Y las quejas principales no han cambiado. Centralismo económico, desequilibrio poblacional, la fórmula del GST, la burocracia federal y la regulación. Legalmente, separarse ahora sería extraordinariamente difícil. La Constitución australiana no tiene ningún mecanismo interno para esta sección. El artículo 28 solo permite cambios constitucionales por referéndum, con mayoría en la mayoría de los estados y a nivel nacional. Primero, aprobarían su referéndum de secesión, luego uno nacional para enmendar la Constitución y lograr el apoyo de al menos 4 de 6 estados y la mayoría nacional. Es casi imposible, ya que los estados del este no lo aceptarían. Si lo hicieran, exigirían compensación. Incluso la gente de Australia Occidental podría dividirse por los costos de la independencia. Si logran esta difícil meta, podrían salir bien. Económicamente, pueden valerse por sí mismos. Las exportaciones aportan cerca del 17% del PIB de Australia, cuyo PIB per cápita
es de los más altos del mundo. Su comercio exterior es intenso con Asia. China lidera, Japón 11% y Corea del Sur 6%. Una Australia Occidental soberana tendría credibilidad económica. Aún así, la convivencia con Australia actualmente trae inversión federal en salud, educación, bienestar, infraestructura, pensiones, defensa e inmigración. Australia Occidental tendría que replicar o renegociar todos estos servicios. Debería crear controles fronterizos, policía nacional, defensa, infraestructura, diplomacia, tratados comerciales y ciudadanía. Su ubicación en el Indo-Pacífico le da valor estratégico, pero enfrentaría presión para elegir alianzas, mantener la Commonwealth, alinearse con Australia o inclinarse hacia Indonesia, Singapur, China o EU. La influencia australiana sería menor. No solo perderían la mitad de su costa, sino también casi el 40% de sus exportaciones y la mitad de su riqueza en recursos por Australia Occidental. En resumen, el tamaño, recursos, economía, identidad y geografía de Australia Occidental la hacen candidata a ser un país independiente. Casi lo logró en el 33 y desde entonces ha coqueteado con esa idea. La dominancia económica y el orgullo regional mantienen vigente la idea de Wuxit. Es más probable que utilicen esta retórica separatista para negociar un trato fiscal más justo, inversión en infraestructura y participación en la toma de decisiones dentro de la federación. ¿Tú qué opinas? ¿Debería ser independiente? Déjame saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Gracias a mis patrocinadores por su apoyo directo. Y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.